Hola, ¿qué tal? Este es un video breve en donde comenzaré dando una introducción al tema de los ensayos clínicos aleatorizados. Dentro de la investigación en salud podemos considerar a dos grandes grupos de estudios, los que no son experimentales, que también se les conoce como observacionales, y los diseños experimentales. Los no experimentales son mucho más empleados, por ejemplo, en la epidemiología, pero también la epidemiología, tanto como la investigación clínica, hacen uso de los estudios que son de tipo experimental, que son los que voy a estar explicando ahora con el tema de ensayos clínicos. Así que por favor les pido que centren su atención hacia donde está apuntando la flecha, que son los diseños experimentales. Estos son los diseños que en cuanto a la literatura menos abundan. Esto significa que aquellos diseños que son observacionales es lo más común en cuanto a la investigación que se hace en salud, e incluso mucho más en la epidemiología. Pero los diseños experimentales son estudios muy interesantes que tienen dos modalidades. Pueden ser experimentales puros, es una forma de llamarlos, y los otros que se suelen denominar cuasi experimentales. La diferencia entre uno y otro es que en los experimentales puros se sigue un proceso de aleatorización para la asignación de sujetos a una u otra rama del experimento, mientras que en los cuasi experimentales no existe ese proceso, sino que los investigadores pueden arbitrariamente o por alguna otra razón designar quién va a una modalidad del experimento y quién va a la otra. Esta diferencia, que parece pequeña, en realidad cambia muchísimo la forma de interpretar los resultados. Así que ahora voy a explicar algo más sobre estos diseños que son los aleatorizados. Allí me voy a centrar. Cuando estamos identificando dentro del ámbito de la medicina basada en evidencia, en dónde voy a encontrar la mejor evidencia de acuerdo con la pregunta clínica que tengo, esta es una imagen que ya había mostrado antes en otro video. Debemos de conocer que los diferentes ensayos y los diferentes estudios de investigación tienen diversas posibilidades de responder preguntas. En el caso de aquellas preguntas relacionadas con eficacias en las intervenciones, el mejor diseño es un ensayo clínico, y en la sesión de hoy intento un poco demostrarles por qué. En el caso de otros diseños de investigación, pues son más adecuados para contestar otro tipo de preguntas. Así que bueno, cuando hablamos de ensayos clínicos, no hablamos de el mejor diseño de estudios, no. Hablamos de el diseño de estudios más eficiente para contestar preguntas relacionadas con intervenciones. Pero un ensayo clínico no siempre, a veces ni siquiera es capaz de contestar otro tipo de preguntas. Lo que sucede, y por la razón por la que se la tiene en un nivel de jerarquía mayor, es porque la posibilidad de identificar causalidad es más grande en este diseño que en otro, y voy a explicar por qué. Pero primero quiero dar una definición de qué es un ensayo clínico aleatorizado. Pues estos estudios son experimentos hechos en voluntarios humanos, y esta noción de que es en voluntarios a veces se pasa por alto porque se asume que el resultado pues es extrapolable a cualquier tipo de sujetos. Sin embargo, se sabe, y ustedes seguro que tienen experiencia en esto, la gente que es voluntaria a hacer algo es distinta que aquella que voluntariamente decide no hacer algo, ¿cierto? Entonces, estos sujetos que participan son aquellos que pueden estar mucho más motivados, mucho más interesados en algún resultado, o pueden ser incluso personas más proclives a aceptar, adherirse a un tratamiento, que quienes desde una entrada no quieren participar. Así que a veces esto de que son extrapolables a todo tipo de sujetos, pues puede ser un poco cuestionable si sabemos que de entrada no es en cualquier tipo de personas en donde se hace este estudio, sino en aquellos que voluntariamente aceptan. Otra cosa a decir es que son estudios longitudinales, y recordemos que estos diseños longitudinales son aquellos en los que se hacen diversas mediciones a lo largo del tiempo, no nada más una medición como en un estudio transversal. Aquí yo puedo hacer una medición basal de cómo se encuentran mis personas o mis sujetos al principio del estudio, y al menos una medición final en donde veo cómo terminan después del experimento. Otra cosa es que
es longitudinal porque se hacen varias mediciones y es prospectivo porque no es un estudio que haga yo con datos históricos, sino que siempre es un estudio pues de esa naturaleza, ¿no? En donde estoy en un presente y voy a ver lo que ocurre hacia el futuro de una condición. Y la otra cosa es que en estos estudios que son longitudinales y prospectivos se tiene un grado de control sobre los participantes y aquellos procedimientos que se realizan. Es muy complicado decir que se tiene un control completo porque estamos hablando de seres humanos y es muy complicado. Ustedes que han trabajado por años con personas saben que es complicado controlar muchas cosas y esto los hace estudios mucho más complejos que si digamos estamos hablando de experimentos de materiales como no sé, acero o tornillos o cualquier otra cosa en donde pues la posibilidad de control es mucho más alta y esto no hay que perderlo de vista porque al final tiene que ver con qué tanta calidad tienen los resultados. El control que se tuvo de muchos procesos en un experimento repercute en la calidad final y en la interpretación final. Finalmente, algo que quiero señalar en la definición de un ensayo clínico es que lo que intentan hacer los ensayos clínicos es contrastar tratamientos o intervenciones terapéuticas en poblaciones que intencionalmente, por eso son aleatorizados, intencionalmente se pretendía que fueran homogéneas. Se hacen pues cuando yo quiero evaluar efectividad o incluso la seguridad de un tratamiento, de una intervención, de un dispositivo, de una terapia y a veces hasta de pruebas diagnósticas. Son útiles para saber los efectos farmacológicos, incluso para identificar reacciones adversas al corto plazo, porque no son estudios de gran alcance como en el tiempo, como una cohorte, por lo tanto podemos ver efectos adversos durante el tiempo que ocurre el experimento. Pero en sí, ¿cuál es la idea detrás de un ensayo clínico? ¿Por qué es que permiten identificar causalidad de forma más eficiente que otro tipo de diseños? La idea está en la lógica que siguen. Verán, si se quiere saber si un tratamiento funciona en mí, la idea es que me des el tratamiento a mí y al mismo tiempo a mí no me des el tratamiento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si así ocurre, tú puedes saber si efectivamente el tratamiento funciona con esta idea de que al mismo sujeto que le brindas una terapia es al mismo sujeto al que no le brindas la terapia. De otra forma, si tú comparas entre dos sujetos diferentes, pues esos dos sujetos no solo serían distintos en que uno recibió el tratamiento y el otro no, también son diferentes en que en sí son distintas personas. Así que, dada la imposibilidad de que a un mismo sujeto le des un tratamiento y no le des el tratamiento, y la imposibilidad de que a una persona le des el tratamiento y luego lo regreses en el tiempo y en un momento posterior ya no le des el tratamiento, como eso tampoco se puede, la noción de tener a tu igual, en este caso llamado contrafactual, es imposible. Por lo tanto, la manera en que se ha intentado resolver esto es a través de grupos de sujetos a los que tú les vas a dar un tratamiento y otro grupo de sujetos a los que no. Y quizá te estés preguntando, bueno, pero ¿cómo sé que a los que no les voy a dar el tratamiento son el contrafactual? Es decir, son como el grupo gemelo, por decirlo de alguna forma, del grupo al que sí le voy a dar el tratamiento. Eso es lo que logra la aleatorización, por eso es tan importante este mecanismo. Fíjate, te muestro aquí la pantalla. Si tú no hicieras este contraste y tú observaras, por favor, la línea superior, en la que tú le das un tratamiento a alguien en un punto del tiempo, es decir, en esta línea tú imagínate que estás teniendo los niveles de algo, ¿no? Que se lo estás midiendo a un grupo de personas y entonces en un punto haces una intervención, pues que los niveles se elevan, ¿no? Y tú podrías pensar, pues sí, ayudó a elevar los niveles de, no sé, lo que quieras, dado que hice la intervención. Sin embargo,
si no tienes un elemento de comparación, en realidad no puedes saber la verdadera magnitud de lo que tú hiciste. Aquí se puede ver que en el contrafactual, imagínate que es la población a la que no la interveniste, pues esa población de todas formas sigue mejorando en cierta medida. Sin embargo, si das el tratamiento, ves que sí hay como una especie de diferencia, ¿verdad? En cuanto a al efecto que se puede estar observando, y este es el efecto real de un tratamiento. ¿Qué es lo que hace la aleatorización? Bueno, que en la teoría, si los grupos, el grupo de personas que tú tienes es suficientemente grande, el proceso de aleatorización generaría que quien toma el tratamiento A o quien toma el tratamiento B, en teoría, no son diferentes en la mayoría de las variables. Por ejemplo, puede ser que quedaran diferentes porque en un grupo quedaran, no sé, más morenos y en el otro quedaran personas más rubias, pero si esa variable no interfiere en nada con el tratamiento, es decir, nada importa de qué color tengas el cabello, entonces no importa que hayan quedado diferentes en un grupo y en el otro. Sin embargo, si la edad, por ejemplo, si es una variable importante, entonces lo que tú quieres es que no sea en promedio el grupo A personas más jóvenes que el grupo B, ¿verdad? Porque entonces ya no se convierten en el contrafactual perfecto o casi perfecto el grupo B del grupo A. Si otra variable de interés es cierta comorbilidad, el peso corporal, la cantidad de alcohol que se consume, entonces todas aquellas variables que son importantes es las que tú quieres que queden igualmente distribuidas, y en teoría la aleatorización lograría eso. Cuando tú no tienes un ensayo clínico aleatorizado, tú no tienes ninguna certeza de tener grupos contrafactuales, y dado que no tienes esa condición, pues es como estar comparando peras con manzanas, ¿ves? Por eso es tan importante este proceso. Y de esa forma es que tú sí podrías decir, aquí voy a con el punto de la causalidad, que cuando en el grupo A ocurre una diferencia en cuanto a, digamos, la mortalidad o en cuanto a la presión arterial con el grupo B, dado que tienes una especie de certeza de que los grupos serán homogéneos desde un inicio, entonces sí puedes atribuirle a tu tratamiento la mejora en cuanto a la hipertensión. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de dos grupos que teóricamente eran iguales, y si uno tiene un cambio y el otro no, pues ese cambio sí podría atribuírsele al tratamiento que se está brindando. Pero cuando desde un inicio ni siquiera tienes certeza de que los grupos fueran diferentes, entonces, perdón, de que los grupos fueran iguales, sino que más bien te parece que los grupos desde la entrada son diferentes, pues cualquier cosa que le notes al grupo del tratamiento en cuanto a un cambio, digamos, en la presión arterial, difícilmente se lo vas a poder atribuir al tratamiento, porque pues estás comparando a personas de entrada diferentes. Para terminar, entonces, en un ensayo clínico, ¿qué es lo que hay que entender? Básicamente son tres preguntas que hay que ser capaces de responder. Primero, cuando vemos los resultados de un estudio, ¿podríamos pensar que hay validez en la forma en que se obtuvieron esos resultados? Es decir, metodológicamente, ¿el estudio tiene confiabilidad para poder decir que lo que sea que se encontrara es válido? La siguiente pregunta es, bueno, y si sí son válidos, entonces, ¿cuáles son esos resultados y cómo debo interpretarlos? Y finalmente, la otra pregunta es, ¿y esto que encontré aplica para el tipo de paciente que a mí me interesa tratar? ¿Tiene que ver con la realidad en la que yo estoy viviendo? Porque el resultado puede ser sumamente interesante, pero puede ser un tratamiento que tú ni siquiera tengas capacidad de brindar a los pacientes por alguna u otra razón. O que finalmente sean pacientes tan distintos a los tuyos que tampoco podrías esperar resultados de esa magnitud. Estas tres preguntas son las que vamos a estar aprendiendo a responder a través de los siguientes videos. Hasta luego.